Continuando con nuestro estudio del misterio trinitario en el pensamiento de Santo Tomás, vimos la última vez el tema de las relaciones divinas. Vamos a abordar hoy el tema en este primer video, el tema de la persona. Cuando hablamos de la palabra persona o de la noción persona, pues esto es muy importante, ¿verdad? Ya tenemos nosotros una definición fundamental con Boecio, que define a la persona como sustancia individua de naturaleza racional. Sustancia individua de naturaleza racional. Una definición discutida incluso en el siglo XII, ¿verdad? Pero ofrece este primer acercamiento al tema a la definición de persona. Después vamos a encontrar a Ricardo de San Víctor, que va a decir que persona es una existencia incomunicable de naturaleza intelectual. Existencia incomunicable de naturaleza intelectual. Entonces ahí tenemos ya otra definición de persona y que fue aceptada en el siglo III. Tenemos otra definición, ¿verdad?, de otro personaje, es Alano de Liele, y él dice que persona es la hipóstasis que se distingue por alguna propiedad perteneciente a la dignidad. Persona es la hipóstasis que se distingue por alguna propiedad perteneciente a la dignidad. Entonces, esta sería otra definición que aparece en el siglo XIII propiamente, ¿no? Ahí aparece esta otra definición de persona. Obviamente la más famosa es la definición de Boecio, sustancia individua de naturaleza racional. Vamos a tratar de entender un poco lo que está diciendo aquí Boecio con esta expresión. En primer lugar, expliquemos sustancia individua. Sustancia individua va a decir que sustancia individua, ¿verdad?, se refiere a lo perfecto y lo completo en su especie, ¿no? Eso es sustancia individua. Lo que se constituye en el último grado de singularidad, ¿no?, de concreción en algo, ¿no?, que es intransferible. Entonces pongamos un ejemplo, ¿no? Usando los personajes de la otra vez que estábamos viendo, ¿no? Si yo tengo a este señor que se llama Juan, ¿no? Aquí está Juan, y aquí tengo a este otro que se llama Pedro, ¿no? Cada uno se identifica consigo mismo, ¿no? O sea, es individual cada uno. O sea, Juan no puede ser Pedro, ni Pedro puede ser Juan, ¿no? O sea, no pueden ser mutuamente, ¿no? Entonces, Juan, ¿quién es Juan? Pues Juan es Juan. No puede decir, yo quiero ser Pedro. No, no puede ser Pedro. Pedro es este, Juan es este. Entonces, no pueden ser, no se pueden revolver ni nada por el estilo. Cada quien es individual. Por eso dice Boecio que es una sustancia individua. ¿Por qué? Porque no pueden revolverse, ¿verdad? No pueden intercambiarse personalidades. No puede. Juan quedará siendo Juan y Pedro quedará siendo Pedro, ¿verdad? No se puede reducir más, ¿no? O sea, no puedo quedarlo. Claro, serán parecidos, semejantes, sí, pero cada quien tiene su propia propiedad, cada quien tiene su propia realidad, ¿no? En segundo lugar, dice la definición de Boecio que es de naturaleza racional, de naturaleza racional. Entonces, ¿qué quiere decir de naturaleza racional? De naturaleza racional, pues hace ver entonces que no cualquier individuo es persona, porque sustancia individua, bueno, por ejemplo, un perro tiene sustancia individua, pero no es persona. Porque para ser persona, aparte de ser individuo, tener sus propiedades en sí, necesita tener naturaleza racional, es decir, tiene que tener esta capacidad de racionalidad, ¿no? Y esto es lo que le hace ser persona, es lo que lo distingue de otros seres y que le hace ser persona, que es algo muy importante. Pero también tenemos otra definición que después va a aparecer, ¿verdad?, con Santo Tomás de Aquino. Entonces, Santo Tomás de Aquino va a definir persona, ¿verdad? En el primer libro de las sentencias, él va a decir que persona es individuo distinto, subsistente a la naturaleza intelectual. Individuo distinto, subsistente en la naturaleza intelectual. Y luego en la obra de Potencia va a dar otra definición,
y va a decir que persona es subsistente, distinto en la naturaleza humana. Subsistente, distinto en la naturaleza humana. Y luego, en la suma teológica, él va a decir que persona es un singular que subsiste en la naturaleza racional. Singular que subsiste en la naturaleza racional. Bueno, en general, pues de estas definiciones que él va dando, nosotros podemos ver entonces diferentes características precisamente del pensamiento de Tomás. Entonces podemos sacar aquí 3 características fundamentales. En primer lugar, una persona, ¿quién es? Es alguien que es incomunicable. Es alguien que es incomunicable. Entonces, cuando hablamos de incomunicable, es lo que hablamos en su momento, ¿no? Lo que es intransferible, incomunicable, ¿no? Entonces, Juan es idéntico a sí mismo, ¿no? Juan es idéntico a sí mismo, punto. Y no se puede reducir a otra persona, ¿verdad? A Pedro, no puede transferirse y decir, ay, voy a meterme en el cuerpo de Pedro, ¿verdad? Y voy a ser la persona de Pedro. No. Porque Pedro tiene sus características que no son las de Juan, porque cada quien tiene su propia identidad, ¿no? O sea, no pueden hacerlo. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos hombre en general, ¿qué es el hombre? El hombre, pues yo me refiero a la humanidad en su conjunto, ¿no? A la humanidad. Yo digo hombre, ser humano, ¿no? Pues, la humanidad en su conjunto. Eso es algo sencillo, ¿no? Es algo particular, ¿verdad? Todos participamos de la humanidad, somos hombres. Pero si yo digo algún hombre, bueno, si es algún hombre, entonces ya no me refiero a todo este conjunto de personas. Si digo algún hombre, significa que entonces solo me estoy refiriendo a uno solo, ¿verdad? Ya estoy viendo particular a uno, algún hombre. ¿Quién sabe quién? Pero algún hombre, entonces, de ver todo esto que es general, ¿verdad? Amplio, lo disminuyo a un solo individuo, ¿no? El hombre. Pero si yo digo Juan, entonces no es cualquier hombre, es alguien muy particular que tiene su propio nombre, Juan. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo irlo delimitando, ¿verdad? Y entonces, ya cuando yo hablo aquí de Juan, pues Juan es alguien independiente, autónomo y por lo tanto incomunicable, no se puede comunicar. En este caso, entonces, Juan es una persona, porque es una persona. Pertenece al género humano, es un individuo, pero con sus características únicas, que es Juan. No hay otro punto distinto, es único. En segundo lugar, ¿verdad? Podemos hablar también, no solo que es incomunicable, sino una persona es alguien que tiene una subsistencia y por lo tanto que es individuo, ¿verdad? Una subsistencia y que es individuo. Entonces, alguien que es incomunicable es subsistente, ¿no? Es subsistente. Alcanza su máxima perfección precisamente en el género de la sustancia, en el existir en sí mismo o en el existir por sí mismo. Ahí es donde alcanza todo. Entonces, si la naturaleza se constituye precisamente en una sustancia, significa que yo soy subsistente. Todos tenemos una sustancia, acompañada de accidentes, claro, ¿no? Pero todos tenemos nuestra sustancia. Entonces, una persona es incomunicable, claro, y una persona tiene una sustancia, es subsistente en sí mismo. Entonces, Juan, pues tiene sus características y es subsistente en sí mismo, ¿no? En sí mismo. ¿Verdad? Y por lo tanto, tiene sus accidentes que están dentro de la sustancia. Entonces, yo tengo mis accidentes, ¿verdad? Tengo mis lentes, que es un accidente, ¿verdad? Soy de color blanco, estoy ahorita vestido de color negro, ¿verdad? Mi vestidura es un accidente. Bueno, estos accidentes existen en mi sustancia, ¿no? Y ustedes pueden conocer mi sustancia gracias a estos accidentes. Pero finalmente tengo una subsistencia, ¿sí? Apoyada con los accidentes que están apoyados en mi sustancia, pero tengo mi sustancia. Entonces, por un lado es incomunicable. Entonces, yo soy incomunicable. Aquí el ejemplo del dibujito, ¿verdad? Juan es incomunicable, pero tiene su sustancia apoyada sus accidentes. Entonces, sí, o sea, yo soy una persona por un lado porque soy incomunicable, pero también porque tengo mi propia sustancia. Y por supuesto, tengo una naturaleza racional. Tengo la característica de la intelectualidad. En tercer lugar, entonces tenemos esta intelectualidad que precisamente nos va a ayudar a conocer el alcance de nuestra propia autonomía. Somos personas entonces porque somos subsistentes, porque somos incomunicables y tenemos nuestra propia intelectualidad. Esto es algo muy importante. Entonces, estas serían las características fundamentales de una persona. Hablando ahorita
en general de una persona que es humana, ¿verdad? Ahora la pregunta sería, ¿conviene aplicar el concepto de persona a Dios, a la divinidad? Entonces diría Santo Tomás, claro, yo puedo hablar de persona en la divinidad, pero desde la analogía. Una persona humana y una persona divina se pueden relacionar en cuanto a la analogía, porque no son iguales. La persona humana no es lo mismo que la persona divina, obviamente. Por lo tanto, yo puedo aplicarle el concepto de persona, como lo veo desde el ser humano, pero por analogía. Solamente se puede aplicar por analogía. Y entonces, si yo digo persona dentro de la vida divina, pues lo puedo aplicar. Entonces, algo muy importante, dado que esto es por analogía, lo que yo diga de la persona divina no lo puedo decir de la humana. De la humana puedo decir la de la divina por analogía, puedo atribuir cosas de la persona humana a la persona divina por medio de la analogía para llegar al misterio. Pero al revés no, ¿verdad? Porque la persona divina rebasa totalmente la persona humana. Y entonces los tres elementos, lo incomunicable, lo subsistente y lo intelectual, ¿verdad? Provienen sí en la naturaleza humana y se pueden predicar de ello en la divina. Entonces, entonces aclaremos estos elementos que son muy, muy importantes para que ustedes vayan ustedes precisamente comprendiéndolos, que son algo, que es algo fundamental, ¿no? Entonces, una persona divina es incomunicable. Pero dice Santo Tomás que una persona divina es incomunicable, pero no le viene por la esencia, no le viene por la esencia, sino por la relación de origen, por la relación de origen. Esto es muy importante, ¿no? Porque esto es lo importante. Entonces, es incomunicable por su relación de origen, no por su esencia. Dice, en cambio, cuando hablamos de la subsistencia en lo divino le viene por la esencia, porque es subsistente porque es Dios. La persona divina no subsiste en lo absoluto, sino que la persona divina no existe en lo absoluto, vaya, no existe en lo absoluto. Lo absoluto es lo común a las tres y eso está en su esencia. Por eso la subsistencia en la persona divina se va a predicar, pero de su esencia, no de su persona. Entonces ahí hay un cambio distinto a diferencia del ser humano, ¿verdad? Una persona humana, porque ahí hay un cambio mucho más profundo. Entonces, lo incomunicable no le viene por esencia, sino por su relación de origen, ¿no? El padre, el hijo, ¿verdad? Su relación padre-hijo es lo que les da su incomunicabilidad. El padre no va a ser el hijo ni el hijo va a ser el padre, son incomunicables por sus relaciones, que ya explicamos en un video anterior, todo lo de las relaciones. En cambio, cuando hablamos de la subsistencia, sí, en Dios existe la subsistencia, y las personas tienen subsistencia, pero no tienen subsistencia por sí misma, sino le viene esta subsistencia por la esencia, porque Dios es subsistente en sí mismo, la esencia divina es subsistente. Aquí hay un cambio distinto, hay una diferencia con la persona humana. Entonces, por eso decimos que se puede aplicar por analogía nada más, ¿no? Entonces, el Padre, pues es Dios, pero el Padre no es el Hijo ni es el Espíritu Santo. El Hijo es Dios, pero el Hijo no es ni el Padre ni el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Padre y el Hijo son conceptos relativos y solo en cuanto que se oponen relativamente se pueden diferenciar. Gracias a esto es que se pueden diferenciar, ¿no? Esto es la característica que les ayuda precisamente para diferenciarse y esto es lo que les hace ser incomunicables, obviamente, ¿no? Porque entonces el Padre es Padre, el Hijo es Hijo y no se comunican en ese sentido, ¿no? Entonces, esto que los hace diferentes, lo que les hace ser incomunicable y le da su característica individual, que es algo muy importante. Entonces podemos decir que las propiedades que son incomunicables en Dios, ¿cuáles son? La paternidad, la filiación y la expiración, ¿no? Las relaciones. Y entonces las tres personas divinas, ¿verdad? Se ven, ¿verdad? De esta categoría. Entonces, Tomás de Aquino precisamente entonces va a ir viendo estas características de las personas divinas y va a ir tratando de entender esta realidad, ¿verdad? Aplicando entonces la noción de persona desde la analogía. Les repito esto, porque esto es muy importante para que ustedes lo entiendan. Entonces, las personas divinas van a ser, tienen que verse como relaciones subsistentes, ¿verdad? Que impide el concebirlas como si estuvieran ya constituidas antes de la relación, ¿no? No, están constituidas por la relación. La relación es lo que le da su característica de persona, ¿no? Eso es lo importante.
Entonces, ¿cómo es que podemos hablar de persona divina? Gracias a las relaciones divinas. Las relaciones son los que nos dan la capacidad de hablar de las personas. Si no hubiera relaciones en la vida trinitaria, no podríamos hablar de personas, porque las relaciones son las que hacen la diferencia entre las personas. Gracias a las relaciones conocemos a las personas. Y entonces son las relaciones las que nos permiten acercarnos al concepto de persona en Dios. Son las relaciones las que nos permiten. Por lo tanto, para Santo Tomás, ¿verdad? La diferencia entre las personas, ¿verdad? Provienen precisamente por las relaciones, ¿verdad? Y entonces el problema de dónde vendría, pues más bien de la sustancia, ¿verdad? Que es lo que nos dará la identificación como parte de su esencia divina. Sabemos que son personas divinas gracias a quién? A la sustancia. A la sustancia. La distinguimos por las relaciones, pero la sustancia divina es lo que nos da la característica de que son personas divinas. Las relaciones nos ayudan a distinguirlos en la vida trinitaria, pero la sustancia divina es lo que nos hace ver que son divinos, ¿no? que son de Dios. Entonces, las relaciones son lo que nos hace ver la diferencia de las personas. Entonces, aquí tenemos este dibujo, ¿no? Entonces, yo puedo ver entonces al Padre, aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo sé que Él es el Padre, yo sé que Él es el Hijo y yo sé que es el Espíritu Santo gracias a las relaciones. Porque la paternidad hace que yo distinga al Padre del Hijo, ¿verdad? Por la paternidad. Y el Hijo se distingue del Padre, ¿por qué? Por la filiación. Porque solamente la filiación, ¿verdad? El Hijo es el que hace la filiación respecto al Padre. Y luego, por medio de la inspiración activa, yo puedo ver la relación del Padre y del Hijo con respecto al Espíritu Santo. La inspiración activa me hace que vea otra persona, una tercera persona. Y al mismo tiempo, la inspiración pasiva hace que el Espíritu Santo se relacione con el Padre y el Hijo. Entonces, las relaciones que veíamos la vez pasada nos ayudan a distinguir entonces a cada una de las personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Las relaciones, dice Santo Tomás de Aquino, son las que nos ayudan a distinguir a las personas. Ahora, las relaciones nos ayudan a eso. Ahora, ¿cómo podríamos decir que estas relaciones, ¿verdad? O que estas personas son divinas? Por la esencia, porque tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo participan de una sola esencia, ¿no? Su subsistencia les viene de esencia, ¿no? Que es divina. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por relaciones ya los distinguí. El Padre, este es el Padre, este es el Hijo y este es el Espíritu Santo. Tenemos relaciones distintas. ¿Cómo sabemos que son Dios? Porque pertenecen a la esencia divina. Las tres personas están en la esencia divina. Por lo tanto, quiere decir que estas personas son divinas. Esa sería la idea básica que Santo Tomás de Aquino está tratando precisamente aquí de expresar, ¿verdad? Para poder comprender justamente esta idea que es fundamental, ¿verdad? Que es esencial. Pero estas ideas que Santo Tomás propone, pues no todos la ven así. Por ejemplo, San Buenaventura, él dice, ¿verdad? Él dice que no, que cuando se habla de las relaciones, dice, las relaciones no son constitutivas de las personas, sino son solamente características. Eso dice San Buenaventura, dice, es otra manera de ver las cosas, ¿no? Dice, las personas son distintas en relación a su propiedad de origen. Eso dice San Buenaventura, ¿no? Esa es la postura de San Buenaventura, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo distingo aquí entonces al Padre y al Hijo? No tanto por sus relaciones, dice, sino por su propiedad de origen. Es decir, yo distingo al Hijo porque fue generado por el Padre. Y yo distingo al Espíritu Santo porque fue expirado por el Padre y el Hijo. Como este fue expirado por estos dos, este no es estos dos. Y como el Hijo fue generado por el Padre, pues el Padre no, el Hijo no puede ser el Padre, porque el Padre lo generó, entonces este es distinto. Entonces dice San Buenaventura, ¿verdad? Va a decir entonces, las cosas, ¿verdad? Las personas son distintas en razón de las propiedades de origen, es decir, por su origen. Entonces, si el Padre es el origen del Hijo, entonces el Padre y el Hijo no son distintos, son dos personas distintas. Y el Espíritu Santo es inspirado por el Padre y el Hijo, entonces el Espíritu Santo es distinto a ellos dos, son tres personas distintas. Entonces él lo hace no tanto por las relaciones de paternidad, filiación que nos distinguen, como diría Santo Tomás, sino San Buenaventura va a decir que es por la situación de origen. Es más o menos parecido, ¿no? Si ustedes quieren, pero las cuestiones de término quedan ahí. Claro, estas son cuestiones que quedan abiertas en cierto sentido, porque no hay una resolución total, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Pero bueno, la idea es que son diferentes, ¿verdad? Y finalmente, pues estamos hablando del medio de la teología, lo que llamaríamos ya esto
una teología sistemática, ¿verdad? Porque hay una respuesta absoluta al misterio trinitario, dado que no podemos acceder totalmente. Son aproximaciones que hacemos, como la que hace Santo Tomás, como la que hace San Buenaventura, incluso Duns Scoto también se va a encontrar en la línea de San Buenaventura, ¿no? Entonces, podemos ver aquí entonces este tema de las personas, ¿verdad? Cómo podemos aplicar el tema de la palabra o la idea de persona en el pensamiento de Tomás de Aquino, ¿verdad? Y sus repercusiones que tiene con algunos contemporáneos de él. Entonces, con esto veríamos entonces el tema de la persona, que es algo muy importante. Vamos al siguiente video para hablar brevemente de lo que serían las misiones en la vida trinitaria.